llegó también Norman, ¿no? Norman Pearl, ya llegaron. Oye, a ver, para escuchar a Norman Pearl, fundador también del espacio de lunes a viernes de 7 a 9, en el duelo de los bastonazos con Paco, Jaime y Norman, en el canal de Norman Pearl TV, antes de ir con el maestro Jaime Hernández, por décadas corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero y fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. A ver, me da mucha pena decir, se los dije, se los dije. Hace unas semanas, cuando tronó ese supuesto escándalo de Beatriz Gutiérrez Müller, que se iba a vivir a Madrid y que se iba a llevar a su hijo a estudiar allá y que si ya habían comprado una residencia en un lujoso barrio de Madrid, salieron personajes como Ricardo Rafael. Ojo con lo que voy a decir. Para mí, un calumniador, porque me ha calumniado personalmente y nunca se ha disculpado, nunca ha aclarado. Salió Ricardo Rafael a darle vuelo a esta fake news. Pedro Miguel, a quien respeto, admiro, puedo estar distanciado de él desde nuestras críticas a Canal 11 y cuando salió con el Fisgón a hablar de canibalismo de izquierda. Me dio mucho sentimiento ver a Pedro Miguel escribir. Es increíble que hasta mentes lúcidas y honestas como Jorge Cepeda Patterson y Ricardo Rafael se hayan comprado las calumnias que regurgita García Soto. ¿Qué sigue? ¿Que tomen como fuente fidedigna a Simón Levy? Bueno, se los dije. Ayer estaba viendo un video de Ricardo Rafael en el canal de Ricardo Salinas Pliego, ADN 40, con Miguel López San Martín, una de las más Salinas Pliego, y un odiador abierto de López Obrador, eh, hacer estos análisis. A ver si Pedro Miguel entiende y se echa para atrás y lo saca de su lista de mentes lúcidas. No puede ser una persona. Bueno, en fin, escuchen. Ligado, pero en el otro extremo sería cómplice o se habría beneficiado de esa corrupción. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Es que políticamente te cambiaría los términos de la pregunta. A ver. Yo no tengo duda de que hay un vínculo estrecho entre Bermúdez Requena y Adán Augusto Personal, López. político. La pregunta es otra. ¿Podría desvincularse Adán Augusto López de Andrés Manuel López Obrador? ¿Van juntos los tres en la El ecuación? problema es ese. Si no puede separar a Bermúdez Requena, porque en efecto no se puede desvincular a Adán Augusto López, ¿dónde o qué operación política hay que hacer para separar a su hermano, que es su hermano? Se lo dijo muchas veces. Se lo dijo muchas veces. A ver, la relación es familiar, incluso una relación muy estrecha desde el padre de Adán Augusto López de esta operación. Sumo a los argumentos que daba Sergio. A ver, Bermúdez Requena en realidad trabaja con Adán Augusto López desde 1991. Si en el gobierno estatal de Tabasco entonces, ambos ocuparon carteras relevantes en el gobierno estatal. Segundo, pasaron los años y hubo un momento en que fue acusado, ahora se ha dado a conocer Bermúdez Requena, de ser esta voz que estamos escuchando es de Ricardo Rafael. A ver si nos salen algunos de esos de la élite de la izquierda, de esos muy queridos y respetados en la 4T, a retomar estos análisis para golpear a Dan Augusto López Hernández, al que también muchos odian. Y está bien, pero no se quieran llevar entre las patas a Andrés Manuel López Obrador. Este análisis creo que es con una intención de quedar bien con Ricardo Salinas Pliego en su canal por parte de uno de sus empleados para quererse llevar también al baile
Andrés Manuel López Obrador, como la columna que escribió Salvador Camarena, uno de los hijos consentidos, niños consentidos de Claudio X González en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, espero no equivocarme, que no me falle mi memoria, que publicó, creo que en El País, es Hernán, en referencia a Bermúdez Requena, es Adán, en referencia a Dan Augusto López Hernández, y es Andrés, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, por una necesidad le digo, de embarrar al expresidente, que para qué le cuento. Pero bueno, déjenme saludar a Norman Pearl, que hoy llegó más temprano que el maestro Jaime Hernández. Mi querido Norman, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros Jaime y Paco, buenos días a la audiencia. Pues mira, yo veo con tristeza cómo mentes lúcidas, informadas, como Ricardo Rafael, como Pedro Miguel, les gana un poquito la irrelevancia. Ambos tienen un papel que cumplir y el papel que tienen, que aparentemente son distintos, terminan por reencontrarlos. Pedro Miguel, por ejemplo, es muy irascible. Yo lo conocí en Morena, etcétera. Es un hombre irascible, es un hombre caprichudo, es un hombre culto. Por cierto, es una persona que no estudió nada. Es una persona que es un autodidacta maravilloso y eso lo tenemos que reconocer. El caso de Ricardo Rafael obedece a otros intereses, pero ambos coinciden, te digo, lamentablemente, en un momento dado, en ataques específicos contra figuras existentes y no existentes. A mí me parece, regresando un poco al tema de la entrevista que hiciera Loret de Mola, forzando a Vicente Fox a dar lo mejor de sí en términos de odio, pues bueno, nos hace pensar que sus argumentos, cuando le preguntan que si existen para llevar a la cárcel al expresidente López Obrador, él empieza por hacer reflexiones muy tontas, por ejemplo, como siempre, ¿no? Por ejemplo, él dice que ya se habían invertido 10,000 millones de dólares en el aeropuerto, en el Naim, y que ese dinero, pues era producto, obviamente, del esfuerzo de los mexicanos, incluyéndose él, el mismo Loret, etcétera. Pasando por alto que ese aeropuerto, y ya está demostrado, las lluvias terminaron por demostrar cuál iba a ser el destino de este aeropuerto, o por lo menos cuál iba a ser uno de los terribles inconvenientes que se presentaban. Pero él lo toma como un elemento de juicio para poder llevar a la cárcel al expresidente López Obrador por haber decidido por un aeropuerto que después fuera premiado como los más bellos del mundo y que ha tenido una evolución extraordinaria. Habla también de la Marina, habla también del exceso de poder que se le dio a la defensa y rápidamente saca los argumentos de unas cuantas personas que traicionaron la confianza del secretario de Marina. Por último, habla de lo que sucede, de lo que representaría o de lo que representa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a sus ligas con López Obrador, y dice que la presidenta está gobernando a medio Chile, lo dice pues con un término de interpretación también complejo, y lo hace con la convicción de que realmente está manejando un segundo periodo del expresidente López Obrador. Todos estos juicios le llevan a contrastar. Nosotros los mexicanos, los seres humanos, tenemos la obligación de contrastar gobiernos.
Nadie puede negar que en su gobierno se cometieron demasiadas tropelías, ¿no? Inclusive se llegó a comentar, sin que muchos lo cuestionen, que el segundo periodo, la segunda parte de su gobierno como presidente, él ya no gobernó, sino que gobernó su esposa, a quien inclusive en algún momento le dio alas para que ella pretendiera ser candidata a la presidencia de la República. En fin, hablar de Fox es hablar del individuo que no sabe escribir, que no sabe hablar, pero lo peor de todo, que no sabe pensar y que lo utilizan en estos programas de golpeteo específico, lo utilizan para que saque lo peor de sí y que saque sus miserias de carácter intelectual, que son prácticamente inexistentes. Entonces, esas entrevistas a modo, esas entrevistas en donde de antemano se sabe cuál va a ser el resultado, yo creo que son contraproducentes para el presidente, para el periodista, el expresidente, para el periodista, y sobre todo porque la gente termina, vuelvo a repetir, termina por contrastar gobiernos. Hablar de Fox, hablar de sus hermanos que estaban en la inopia, del mismo que estaba quebrado, de ese rancho al cual alude el maestro Paco Cruz, diciendo pues que no era nada, pues ahora se convirtió en un vergel, ¿no? Y él quiso emular a su amigo Bush con un centro, el centro Fox, ¿no? O sea, un individuo que además tiene problemas gravísimos de carácter mental y que nunca lo resolvió ni cuando fue presidente y menos ahora que está al margen del poder, por fortuna. Entonces esa entrevista me parece desafortunada, pero deliberada, ¿no? Son entrevistas hechas a modo, son entrevistas para estar periódicamente encontrando por ahí audiencias que puedan remover un poquito el odio o avivar el odio que la gente, que los patrocinadores de Loret le han encargado que mantenga vivo, porque Loret jamás ha hablado de nada que no sea el expresidente López Obrador. Yo hace algunos años, muchos años, en 2015, 2016, le preguntaba a Ricardo Alemán, oye, ¿tú no tienes un tema diferente a Andrés Manuel López Obrador o representa la industria, la verdadera industria sin chimeneas para ti y para cientos de textos servidores que eventualmente se prestan para un negocio que aparentemente fue redondo, porque muchos se enriquecieron simplemente hablando del expresidente López Obrador? Una pena, una pena. Estoy muy contento también con el premio que recibió Pemex en Alemania, con ese megaproyecto que fue su refinería, y que además tiene muchas virtudes, entre otras que es el único que procesa al 100% el crudo maya, que no es fácil de procesar y es el que producimos en esta tierra, mi querido Vicente. Así es, déjame saludar al maestro Jaime Hernández con varias cosas. Jaime, fíjate que alguien me mandó esta fotografía de Donald Trump en el evento de Charlie Kirk, personaje de la ultraderecha que fue asesinado, cobardemente asesinado, hay que decirlo con todas sus letras, en una universidad en Utah. Pues, ¿qué no el funeral de Charlie Kirk estuvo lleno de gente de derecha, conservadora, ultra de derecha? ¿Por qué los vidrios blindados? ¿A quién le tenían miedo? ¿A los suyos? Ya no entendí. Eso por un lado. Por otro, Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump, siendo investigado porque presuntamente fue captado en video agarrando dinero en efectivo, por lo menos $50,000, poniéndolo en términos de México, ya se hubieran comido a la presidenta Claudia Sheinbaum si no lo hubiera destituido de su gabinete o de su puesto. Bueno, pues ahí sigue tan campante y hasta en la entrevista con Fox admite que agarró el dinero, pero eh, que no hay delito que perseguir, y hay algunos comentaristas conservadores como Megyn Kelly
que tiene muchos seguidores, por cierto, que no les importa, dice, porque Tom Homan es algo así como un héroe nacional. Bueno, de las cosas que voy dejando en la mesa, mi querido Jaime. Y por cierto, la panista, esta panista ex legisladora o legisladora, ya no supe, Pérez Jaén, Pérez Jaén expanista, presentó, bueno, es ex legisladora. bueno, presentó los documentos para el juicio político en la Cámara de Diputados. Estas son sus declaraciones. Vamos a ver y escuchar. En perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esta responsabilidad se determina mediante el juicio político, que consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso Federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. Quiero reiterar que esta demanda la estoy presentando como ciudadana. Cualquiera puede venir aquí y presentarla también. Denuncia para juicio político a Dan Augusto como ciudadana, dice la panista, recontrapanista Pérez Jaén. A ver si algunos en Morena agarran un poquito de y proceden con los juicios políticos pendientes contra priistas, panistas y, si me apuras tantito, contra emesistas, pero bueno, esa es solamente, es mi wishful thinking, mi esperanzador pensar, sentir. Mi querido Jaime, gracias por llegar a la cita. Por cierto, me dice Ceci que se le fue el internet al maestro Paco Cruz. ¿No le mandaste para la recarga de datos, mi querido Jaime? Es que el maestro Paco Cruz todavía trabaja en la era de la piedra. No, Un pero abrazo para el maestro Paco Cruz, ojalá que regrese pronto. sí, fíjate que si antes de contestar esa pregunta, me gustaría incidir, si me lo permites, con el tema de hay una campaña feroz, realmente feroz, para realmente llevar al patíbulo a López Obrador vía Adán Augusto, ¿no? Mira, hoy en su columna de El Financiero, Raimundo Rivapalacio, no, es que de verdad, es que Raimundo no tiene límites. Dice que, según su hipótesis, primero, después de ser detenido y trasladado a México, el gobierno de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tuvo mucho cuidado de no llevarlo, trasladarlo a Tabasco, a un centro carcelario en Tabasco, sino que lo trajeron al altiplano. ¿Por qué? Porque dicen que el altiplano es un penal que desde hace años controlan los grupos cercanos a López Obrador y López Hernández. Fíjate por dónde empieza, ¿no? Que lo llevaron al altiplano porque es un lugar donde controlan a López Obrador y Adán Augusto López. Luego dice que si confiesa todo lo que sabe, va a ser una bomba nuclear, porque según información de Estados Unidos, que no dice, no identifica, que según información de Estados Unidos y de inteligencia, pues este personaje, Requena, Bermúdez Requena, implicaría hacia arriba y hacia abajo a López Obrador y Adán Augusto. En fin, ya tienen toda una trama, ¿no? Que apunta evidentemente a Andrés Manuel López Obrador. Luego, ayer The Wall Street Journal publica una columna que va en el mismo sentido, pero con signos de interrogación, ¿no? Que dice, los políticos mexicanos dirigen cárteles, no se atreven a asegurarlo, ¿no? Sino que andan con esta teoría de que López Obrador bien podría haber consentido, soslayado, aceptado estas redes criminales que se centrarían en los operativos de la Barredora y los vínculos con Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y luego ves todos estos esfuerzos que hay en columnistas, en comentócratas, la aparición de este Ricardo Rafael con el cara de capibara, ¿cómo se llama? López San Martín, que tiene que tiene una cara de capibara Sí, sí, sí. bastante. Bueno, entonces, Sí. todo te habla que hay un esfuerzo realmente para tratar de criminalizar a Andrés Manuel López Obrador. A mí, francamente, todo esto se me hace de locos, sin pruebas algunas. Y luego, Ricardo Rafael comete, desde mi punto de vista, porque no podemos ser ingenuos. Una cosa es dar entrevistas, pero otra cosa es dárselas a quién, en qué lugar, en qué sitio, qué van a hacer con esa entrevista. Entonces, yo no puedo creer que realmente Ricardo Rafael pecara de ingenuo. Es evidente de que este muchacho San Martín es un peón de Ricardo Salinas. Saben cómo se va a utilizar esa entrevista. Y dicho esto, pues es evidente, y lo hemos dicho no uno, sino muchas veces, Adán Augusto tendría que haberse hecho un lado de la coordinación del Senado. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un problema para Morena, para la presidenta y para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque, y yo creo que él insiste en que no tiene por qué hacerse a un lado, porque no tiene nada que ver, que él va a declarar, que se va a presentar, que está dispuesto a declarar. Aún así, creo que se está convirtiendo en un elemento tóxico y hasta que no se demuestre que realmente hubo alguna implicación de su parte, pues tendría que hacerse a un lado y después, cuando se aclare todo, pues regresar. Entonces, ese es el problema que yo veo en este caso preocupante, preocupante porque, insisto, yo creo que esta campaña feroz, feroz y desde distintos frentes va a seguir apuntalando para llegar a Dan Augusto, al presidente a López Obrador, incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se insinúa, insisto, que Morena consintió estos vínculos con el crimen organizado. Ahora, pasando a tu pregunta de lo que ocurrido ahí el pasado domingo en Estados Unidos con este homenaje, este memorial a favor de Charlie Kirk, de verdad fue tan grotesco, y esta imagen de Donald Trump protegiéndose, claro, el servicio secreto pues tenía que proteger a Donald Trump ante cualquier eventualidad, porque se trataba de un espacio abierto en un estadio, y prefirieron no jugársela, porque dije, bueno, sí, van a venir muchos incondicionales, pero ¿qué tal si se nos cuela un francotirador, lo que se conoce como un lobo solitario? Así es que tomaron esas, pero yo creo que hay fotos y escenas mucho más esta imagen es para mí vergonzosa. Es la viuda de Charles Kirk, abrazándose y sabroseándose con Donald Trump, haciendo que está muy compungida, llorando, protégeme, papi, protégeme, por favor, porque he sufrido mucho. Esto está causando un escozor, una indignación en Estados Unidos, porque la viuda se arroja en brazos de Donald Trump y yo creo que francamente Donald Trump ha demostrado que no tiene vergüenza, que va a capitalizar la muerte de Charlie Kirk, que va a amortizarla a como de lugar para tratar de volver a unificar a la base de MAGA, la base conservadora que se estaba dividiendo ante muchas de las acciones de Donald Trump, por ejemplo, su posición en Ucrania, el tema de las redadas de migrantes, muchas otras cosas, la forma en que está atacando a comediantes, la forma en que está atacando a medios de comunicación, la forma en que está atacando a fiscales de Estados Unidos. Se estaba agrietando el movimiento de base de MAGA y con esta ceremonia luctuosa a favor de Charlie Kirk, Donald Trump ha querido reagrupar a su base de MAGA de cara a las elecciones del próximo año, donde podría sufrir un durísimo descalabro. Así es que yo creo que es bastante evidente el uso. Tú sabes que Donald Trump, si algo le caracteriza es su craso oportunismo. Como empresario, toda su vida ha sido un oportunista. Y donde ve una oportunidad, ahí le explota al máximo. Así es que yo creo que es evidente el uso que le ha dado
con eso va a tratar de restañar las heridas en la base de MAGA, pero yo lo veo complicado porque a pesar de estos esfuerzos sigue habiendo en el seno de la sociedad estadounidense realmente no lo suficiente desde mi punto de vista, pero hay un sentimiento de mea culpa por lo que está ocurriendo el terrible genocidio en Gaza y Cisjordania, el pronunciamiento de algunas, tardía, por cierto, de Francia, Portugal, España, en el sentido de que reconocen el Estado palestino, un reconocimiento tardío y pusilánime, porque saben que no va a servir de nada porque Israel va a seguir incendiando Gaza y Estados Unidos con Donald Trump va a seguir aprobando todo lo que necesite Israel. No sé si regresó el maestro Paco Cruz, querida Ceci, o de plano el internet nos está jugando una mala pasada. Por cierto, bien la presidenta, más allá de aquellos que se dicen, la doblamos y logramos que dijera que hay un genocidio. No, no, no. Creo que como jefa de Estado manda un mensaje claro de cuál es el posicionamiento de México en el Consejo General de la ONU. Tiene que parar el genocidio, así con todas sus letras, y México siempre por la paz, querido Norman Pearl. Fíjate que yo soy de los que piensa justamente que la presidenta tomó con muchísima cautela la definición de lo que pasaba en Gaza. Y por supuesto que ella es responsable de un país con 130 millones de habitantes cuyos intereses están ligados en términos comerciales, afectivos, etcétera, a Estados Unidos. Yo creo que ella siempre fue prudente en la manera de definir a Israel y siempre, obviamente, acudiendo a la política internacional que ha caracterizado a nuestro país durante muchísimos años, ¿no? Con la doctrina Estrada. Yo creo que este punto final, una conclusión que le pedíamos los mexicanos, lo hizo muy bien. Y lo hace sobre todo en el momento oportuno. Acuérdense que en política hay que tener timing. Y el timing de la presidenta es correcto porque es el momento cuando toda la comunidad internacional con capacidad de interlocución se manifiesta en el mismo sentido. México no ha sido la excepción y se ha aceptado finalmente que esto es un acto de genocidio terrible, es un acto solamente comparable con aquel genocidio cometido en contra del pueblo judío en Alemania y países europeos cercanos, como fue Polonia, como fue Checoslovaquia, etcétera, países donde se cometieron este tipo de atrocidades. A mí me parece que nadie la ha doblado. A mí me parece que es una evolución política que se está dando en concordancia con el concierto internacional, mi querido Vicente. No quiero hacer un juicio distinto porque estaría contradiciéndome, ¿no? Yo creo que sí esperábamos el juicio, sí esperamos que se hiciera, pero también pienso que las cosas se tienen que hacer con la oportunidad que corresponde. Yo no estoy hablando de que hace 6 meses o un año se hubiera podido detener esta masacre por un comentario o por un posicionamiento de la presidenta. Me parece que la presidenta quiso dar la oportunidad para que Israel saliera de Gaza, como lo hicieron todos los países en Europa, que ahora se están sumando a esta condena. Yo creo que se le dio el tiempo a Israel. Israel no lo aceptó, no lo ha aceptado, no lo va a aceptar, coincido con el maestro Jaime Hernández, en el sentido de que ellos tienen como propósito casi religioso, confesional, tomar Palestina al precio que sea, siempre y cuando cuenten con el apoyo de los Estados Unidos, que es el patrocinador real de Israel y es quien está motivando, fortaleciendo esta posibilidad tan terrorífica, ¿no? Así es. En Estados Unidos se anuncia el regreso hoy
de Jimmy Kimmel a ABC, la empresa Disney, que es la matriz. Ya llegó la presidenta. Después hablamos de eso, mi querido Jaime. Bye bye. ¿Cómo están? Bien.